Bueno, pues vamos a ser puntuales, como mandan los cánones, y, y vamos a dar comienzo a la sesión del Seminario de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña. Javier Barnés también lo veo por ahí. Hola, Javier. Que en esta edición corre a cargo de la profesora Graciela Ruoco. No necesita ninguna presentación porque es bien conocida en todo el panorama del derecho administrativo comparado, europeo, iberoamericano, y le agradecemos que haya hecho el esfuerzo, sobre todo para ustedes que en el Cono Sur creo que todavía están, no sé si en vacaciones o saliendo o entrando ya en el periodo lectivo, pero un periodo ya más entrando en la actividad. Muy agradecido en nombre de todos, Graciela, por el tiempo que te has tomado para preparar la sesión. Estas sesiones de este seminario, como ya todos sabemos, Felipe Rotondo también se lo ve aquí, tienen una metodología muy sencilla. El ponente, en este caso la ponente, tiene media hora, 20 minutos, media hora para hacer su intervención, y luego tenemos otra media hora de comentarios, consideraciones, glosas, intervenciones de los distintos colegas y profesores. En este caso, el tema que ha seleccionado Graciela es un tema de palpitante y rabiosísima actualidad, porque se refiere a la corrupción y a la buena administración. Dos conceptos que efectivamente están muy en boga, en tiempos de pandemia también. Estamos viendo en tantas latitudes y en tantos países cómo esta lacra social de la corrupción arrasa por donde pasa, y en algunas categorías del derecho administrativo, como el urbanismo, como la contratación pública, está haciendo verdaderos estragos. Y por lo tanto necesitamos enfoques del combate a la corrupción preventivo, sobre todo porque ya sabemos hasta dónde llega la dimensión del jus puniendi, del derecho penal, del derecho sancionador, y los enfoques preventivos parten muchos de ellos desde la explicación, desde la divulgación y desde el conocimiento y el estudio profundo de lo que es la buena administración como principio, como derecho fundamental de las personas y también como obligación inherente al funcionamiento de los poderes públicos. Por eso nos parece de especial pertinencia esta sesión que tiene a su cargo la profesora García Ruoco, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Uruguay, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y desde luego la profesora que siempre que la escuchamos nos aporta sus reflexiones, sus comentarios, como va a hacer en el día de hoy. Graciela, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti, Jaime, en especial por esta presentación. Mi saludo entrañable a todos los queridos amigos del FIDA y los que no lo son, a todos los que estoy viendo en este momento. Un apretado abrazo a ellos y un saludo especial a quienes no conozco, pero ya tengo en mi corazón. Quiero agradecer antes que nada a la Universidad de La Coruña, en la persona de Jaime y de Jennifer Sánchez, que tanto ha hecho para poder conectarnos a todos. Y qué mejor muestra de agradecimiento que compartir con ustedes un tema que a Jaime ha preocupado mucho desde hace muchos años, como es la corrupción, a la que ha calificado como un atentado grave a la esencia misma de los servicios públicos, en cuanto supone que un funcionario deliberadamente traiciona los intereses colectivos, actúa en contra del bien común, conculca los intereses generales que objetivamente debe servir. Toda conducta corrupta es un comportamiento inconstitucional. Lo es en España, donde su artículo 103 establece que la administración debe servir con objetividad a los intereses generales. Es precisamente una lesión a un derecho por no poder contar con una administración de esas características. Nuestra Constitución, la Constitución uruguaya, no contiene una norma
explícita como la del artículo 103 de la Constitución a nivel constitucional, pero sí la ha recogido en una norma reglamentaria que tiene su base, su fundamento y su fuente en los artículos 7 y 72 de nuestra Constitución. Y cuando yo hablo de servir objetivamente a los intereses generales, me estoy refiriendo al interés general en el sentido de interés primario, el interés primario al que alude Bandeira de Melo siguiendo a Alessi, que tiene por finalidad esencial a la persona humana, a su dignidad y a los derechos fundamentales que le son propios. Durán Martínez precisamente habla que es de interés general la satisfacción de los intereses secundarios, el interés secundario privado y el interés secundario público, que justamente el interés general pretende satisfacer en toda su amplitud. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de la creación de la situación de hecho necesaria para que se produzca el verdadero desarrollo de la persona humana. Si un acto va en contra del interés general, así entendido, entiendo que es corrupto, porque no potencia los derechos fundamentales como es debido. Como dice mi querida amiga Ivanega, hay que destacar que estamos frente a un verdadero derecho humano a la no corrupción. Antes de avanzar, me gustaría precisar conceptualmente el alcance de la corrupción, así como la buena administración, como señalaba Jaime, en su enfoque como derecho, como deber y como principio. Son muchos los documentos internacionales que han sido acordados tendiendo a fustigar los efectos de la corrupción. Para citar alguno, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996, a la que adhirió nuestro país en 1998, la Convención de las Naciones Unidas, suscrita en Mérida en 2003, a la que nuestro país aprobó por ley en 2006. Pero ninguno de estos documentos internacionales define lo que es la corrupción. Y por tanto voy a partir de una definición del profesor Durán Martínez que entiendo que es bien amplia y que entiendo que así debe ser, como la utilización de una determinada posición, cualquiera fuere, para obtener para sí o para un tercero un beneficio indebido, cualquiera sea su naturaleza. Ven ustedes que lo que importa aquí son dos cosas fundamentales, o dos elementos caracterizantes. El primero, que el sujeto se valga de su posición determinada para obtener un beneficio que no podría obtener si no ocupara esa posición, y que ese beneficio sea indebido. Vean que no necesita que el beneficio sea económico, como en algunas disposiciones nuestras anteriores a las actualmente vigentes se exigía. Tampoco se necesita que haya daño al Estado para que se configure la corrupción. Y en cuanto a los beneficios económicos, digo que si bien es el más frecuente, por el que eventos de corrupción se producen, puede ocurrir que se trate de el mero deseo de no perder la seguridad de un empleo o la motivación ideológica, incluso político-partidaria. En ese contexto, es corrupción, a mi modo de ver, todo mal uso de las potestades públicas, en lo que entra el nepotismo, el clientelismo, el conflicto de intereses, sea a nivel legislativo como a nivel administrativo. En lo que más nos interesa a nosotros, este flagelo impacta directamente en el ejercicio de la función administrativa. Y
Creo que para combatir los resultados nefastos de este mal, no se trata únicamente de ver afectado el acto administrativo, que es el resultado del ejercicio de la función en su finalidad. No es solamente un problema de desviación de poder, porque eso provoca eventualmente incluso hasta algunas dificultades para obtener su anulación, porque es un vicio que de alguna manera nos obliga a entrar a juzgar las intenciones del autor. Entiendo con Buteler que el acto administrativo puede verse afectado por la corrupción y sus efectos, tanto en su competencia, tanto en sus procedimientos, cuando se utilizan procedimientos indebidos que no corresponden, o se saltean procedimientos debidos, en las decisiones no motivadas, en los contenidos que se apartan de las obligaciones. Por tanto, con ello se defiende la juridicidad comprometida en una forma mucho más objetiva que cuando simplemente se persigue la traición a la finalidad. Pero el problema de la corrupción no es solamente de índole jurídica. En los últimos lustros se advierten graves efectos nocivos que el Banco Mundial ha estudiado particularmente, señalando aspectos vulnerables como es, por ejemplo, el acceso a medicamentos de alto costo, como es el problema del rendimiento de los sistemas educativos, en el sector forestal, en el sector eléctrico, en el sector de los combustibles, del agua potable y el saneamiento, del transporte. La mencionada conceptualización de la corrupción y sus negativos efectos nos ubica en un escenario frontalmente contrario al de la buena administración. O dicho de otro modo, en un escenario que puede ser combatido a través de la buena administración, como una especie de antídoto contra sus efectos. El proceso de reconocimiento de la buena administración ha sido descrito por el profesor Durán Martínez a punto de partida del deber de la buena administración. Derivado de ese deber, la doctrina desentraña el derecho a una buena administración y finalmente ha reconocido el concepto como un principio. El concepto de buena administración responde a las posturas más modernas del derecho administrativo, caracterizadas por el intento de superar la visión estrictamente formal que mostraba a la administración simplemente como la mera cumplidora de las normas que le otorgan potestades de actuación. Y poner entonces el énfasis, el acento, en la voluntad de situar a la persona en el centro de la preocupación de las normas. Porque administrar bien es mucho más complejo que simplemente cumplir la ley. Del Piazzo destaca que el concepto de buena administración refiere a la adecuada elección de los medios y a la adecuada elección de la oportunidad para ejercer la competencia en orden a lograr los fines específicos que se quiere satisfacer. Y siguiendo a Durán Martínez, Del Piazzo dice, hacer bien las cosas comprende tanto la correcta determinación de los fines como la adecuada selección de los medios para cumplirlos. Porque Durán dice, sí, está bien, es necesario determinar correctamente los fines, porque las cosas no se pueden hacer bien si no se logra esa correcta determinación. Pero si se determinan bien los fines, pero no se eligen bien los medios adecuados, no se puede alcanzar tampoco el fin debido. Por tanto, la afirmación acuñada por Durán Martínez, que ya es clásica entre nosotros, la administración no puede ser sino buena. Si no lo es, resulta ilegítima. Y esa ilegitimidad radica en no hacer bien las cosas, es decir, en su actuar ineficaz.
el profesor Rodríguez Arana señala que el buen gobierno, la buena administración, ha de mirar precisamente a la generación de ese ambiente en el que cada ciudadano, para nosotros administrado, puede ejercer su libertad en forma solidaria. El neoconstitucionalismo ha situado a la persona en el centro de preocupación del derecho administrativo. En la relación entre el Estado y el individuo, este último ha dejado de ser súbdito para pasar a adoptar la posición central de interés para el derecho administrativo. El desarrollo de su dignidad como persona es la razón de ser del poder público, que está a su servicio, y que en el ejercicio de ese poder debe respetar los derechos de las personas, sus derechos fundamentales. De ese deber no solo se deduce una obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual protegida por los derechos fundamentales, sino que también surge, deriva de ese deber, la obligación positiva de contribuir por parte del Estado a la efectividad de esos derechos y de los valores que ellos representan. El Estado debe garantizar con sus acciones positivas también este ambiente propicio para el desarrollo de la dignidad de la persona, y una de las herramientas para mantenerlo es combatir la corrupción mediante la buena administración. La buena administración se nos presenta en el enfoque de ella como un derecho, y así es recogida por el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que señala, lo integran el derecho al trato imparcial, equitativo, guiado por el principio de celeridad, el derecho a una audiencia previa antes de la imposición de una resolución o medida desfavorable, el acceso al expediente, a una resolución motivada, a la indemnización del daño en caso de que la actividad administrativa lo perjudique, al pluralismo lingüístico. Pero la ductilidad de esta categoría nos permite no solo afirmar estas proyecciones que son explicitadas en la Carta, sino muchas de otras manifestaciones no explicitadas en esta disposición, como por ejemplo el derecho de toda persona a reclamar una administración que cuente con personal adecuado al servicio de los habitantes, debidamente seleccionado, que actúe de acuerdo con las reglas de la ética pública, que la organización sea transparente, que deben establecerse trámites procedimentales que garanticen el respeto de las personas interesadas en él, que se permita alcanzar la mejor decisión, que la actividad administrativa sea eficaz y eficiente. Por su parte, Del Piazzo dice que la buena administración como deber se concreta en hacer bien lo que hay que hacer. Y él dice, el ejercicio de la competencia, más que un conjunto de poderes jurídicos atribuidos por el ordenamiento jurídico a los organismos públicos para que desarrollen sus cometidos, constituye un elenco de deberes que deben ser cumplidos. Por eso, la mejor expresión que describe esta situación no es la de poder-deber, sino la de deber-poder, en el sentido de Bandeira de Melo. Desde la perspectiva del deber, la buena administración es un concepto derivado directamente de la servicialidad que debe cumplir la administración. Si no sirve bien, no tiene sentido. Si es ineficaz porque no logra los fines debidos o los logra con un costo desproporcionadamente alto o inmotivadamente elevado, deviene ilegítima. Por eso, el reconocimiento del derecho a la buena administración en todas sus proyecciones genera en espejo el correlativo deber. ¿Por qué? Porque la administración deberá seleccionar
al personal más adecuado, debidamente capacitado, porque deberá actuar ese personal de acuerdo a las reglas de la ética, como decía, el derecho que se tiene a esa ética pública, a establecer trámites procedimentales que aseguren que esos derechos fundamentales sean cumplidos, a alcanzar la mejor decisión en espejo, como veíamos con el derecho, a motivar esas decisiones, en fin, a lograr una administración eficiente y eficaz. Junto a la servicialidad que estamos destacando, hay un segundo aspecto que destaca Del Piazzo, que es la perspectiva ética en lo que refiere a lo que él llama la juridización de la ética pública. Es decir, a una juridización que se traduce en una suerte de codificación de la ética pública. Que si bien los principios son tales porque existen y valen aun cuando no haya texto, en este caso es particularmente importante que se recojan en esa actividad preventiva a la que aludía en la presentación Jaime, que se traduzca en reglas éticas codificadas y que además se configuren conductas reñidas con la ética como faltas administrativas o incluso como delitos. En el presente corresponde reconocer la consolidación de la buena administración, así como lo estamos valorando, como un verdadero principio general de derecho, en el enfoque del mismo como regla de derecho y también como mandato de optimización, es decir, como principio de orientación de la reforma legislativa, de la conducta o actuación gerencial, del buen comportamiento administrativo. Las proyecciones de este principio de buena administración no solo constituyen una herramienta preventiva de combate a la corrupción, sino también represiva, porque la misma sirve para apreciar si ha existido una mala administración, facilitando la aplicación de test de corrección y de razonabilidad a la actuación administrativa. Esta apreciación, como decía, nos coloca en la conveniencia de explicitar el principio rector con sus proyecciones para combatir a la corrupción en dos ámbitos importantes, en el ámbito interno de la administración y también en el ámbito externo. En el ámbito interno pasa fundamentalmente por el régimen jurídico aplicable a los empleados de la administración pública. Hacer posible la selección de los mejores candidatos, proporcionarles oportunidades de promoción profesional y de compensación de su trabajo que estimulen su dedicación al servicio público, la formación más ajustada, más apropiada para atender dichos servicios, es decir, tender a la profesionalización del empleo público y erradicar con todas las fuerzas del sistema vicios tales como la excesiva politización, el clientelismo político o el sindical, el corporativismo, la falta de productividad y el ausentismo, la rigidez burocrática. La buena administración impone también un comportamiento ético y la transparencia de la administración, porque el ciudadano tiene que conocer, el administrado tiene que conocer sin excesivas dificultades cuál es el funcionamiento interno de la administración, cómo se ha llegado a las decisiones que se le aplican, cómo se organiza la prestación del servicio que recibe, cómo se gastan los dineros públicos. Y respecto de la administración de la actuación administrativa que trasciende a la administración, es decir, desde el punto de vista externo, importa contar con una administración eficaz, que pueda brindar la mayor número de servicios de la mejor calidad, y también eficiente, es decir, que preste esos servicios con el menor costo posible. Además,
debe contar con la participación del ciudadano en la toma de las decisiones, porque es muy importante facilitar la consulta al ciudadano a propósito de cuáles son sus prioridades, de cuáles son sus expectativas y sus necesidades, de cuál es el nivel de satisfacción que tiene con la actual administración y cuáles son las oportunidades de mejora. Pero además, dice Del Piazzo, la administración tiene que seguir el debido procedimiento que en cada caso corresponde y sobre todo cuando se trata del ejercicio de la potestad discrecional. ¿Por qué? Porque ahí se propicia el ambiente eventualmente para actos de corrupción en la medida que el administrador tiene la posibilidad de elegir. Entonces aquí es mucho más importante que los procedimientos sean rígidos, rigurosos, más que rígidos, rigurosos a la hora de la defensa de los derechos. En síntesis, podemos decir que lo que hay que hacer, me parece a mí, es que la política pública de alguna forma debe estar planteada para asumir los compromisos internacionales asumidos, que entre otras medidas propicia, por ejemplo, la aprobación de normas de conducta, la creación de mecanismos que aseguren el cumplimiento de esas normas, el fortalecimiento de las instrucciones que aseguren que las conocen y que las van a cumplir y que saben las responsabilidades que asumen. Esas normas son, por ejemplo, las que rigen el ingreso al empleo público. Por ejemplo, cuando hay que acreditar una condición moral ejemplar para ser funcionario público. Cuando se hace declarar mediante declaración jurada de ingresos y bienes antes de ingresar a la administración pública. Pero también estas normas rigen durante el desarrollo de la relación funcional. Por ejemplo, imponiendo deberes, estableciendo prohibiciones e incompatibilidades, e incluso al momento del cese, donde se mantienen algunas de estas prohibiciones durante determinado lapso, donde se debe rendir cuentas, donde a veces son necesarias nuevas declaraciones juradas de ingresos y bienes. Tales regulaciones serían inútiles si no se jerarquiza el control social de las mismas, posibilitando una efectiva transparencia, que la sociedad entonces pueda ver que la administración no solo sirve, sino que muestra cómo sirve. Y finalmente, siguiendo a González Pérez, Del Piazzo se pone un poco más exigente todavía y dice: la buena administración no se agota en la finalidad de los intereses generales. La buena administración reclama el trabajo bien hecho y con ello exige un gran esfuerzo para intentar la perfección, cultivando las virtudes y luchando contra los defectos. Y entonces dice: hay que configurar como falta administrativa y a veces hasta como delitos conductas que se apartan del desempeño funcional presidido por el interés público, que no observan una conducta honesta, que no actúan de buena fe y lealtad, de no ser obediente y respetuoso o ser parcial, implicando el interés personal con el público, desenvolviéndose sin transparencia, eficacia o eficiencia, violando prohibiciones específicas relacionadas con las implicancias, con las normas de parentesco o con los usos indebidos. Con todo eso hay que configurar faltas administrativas e incluso a veces hasta delitos. La música suena bien, pero los hechos nos muestran quizá una realidad diferente. Nosotros, los uruguayos, aprobamos la primera de las convenciones anticorrupción que mencioné, la Interamericana, en el año 98, y ahí mismo dictamos una ley que hoy conocemos con el nombre de la Ley Cristal, donde se incluyeron tipificaciones de delitos en esta materia. Algunos años después, en el 2003, aprobamos normas de conducta
de la función pública, a nivel reglamentario, pero que contenían verdaderos principios de orden constitucional y supraconstitucional. Recogía esos principios, establecía prohibiciones, incompatibilidades y derechos. ¿Y qué pasó? Con los años sufrimos episodios de corrupción muy graves. En materia de contratos, como nos contaba Miriam Ibanega en su intervención en enero, muchas. Recuerdo algunas en las que en el desarrollo de la actividad de casinos fue condenado un director de alta jerarquía por la justicia penal. Recuerdo otros que refieren al mal uso de los fondos públicos, como por ejemplo por la utilización indebida de las tarjetas corporativas, que terminó en la renuncia del vicepresidente de la República, que luego fue condenado por la justicia penal. Y finalmente, recuerdo un mal uso, un uso indebido del poder público para beneficio de terceros, que terminó con un ministro condenado y con un director del Banco República, el banco público más importante de nuestro país, condenado por la justicia penal. Después de eso, el espectro político entero, en diciembre de 2019, aprobó por unanimidad una ley con el Código de Ética Pública, que llevó muchas de aquellas disposiciones que tenían nivel reglamentario al valor y fuerza de la ley, pero que además reconoce principios de la más alta jerarquía normativa, no solo constitucional, sino, a mi modo de ver, humildemente supraconstitucional. Por eso, lamentablemente, creo que no hay una verdadera cultura todavía de combate a la corrupción que venga desde nosotros mismos. Por eso, si bien es muy importante la actividad preventiva, lamentablemente, hoy por hoy, el combate a la corrupción debe hacerse por un estricto y severo control que pase por la actividad represiva para ir logrando esa cultura de combate a la corrupción que es necesaria. Con esto doy por terminada. No sé si Jaime quiere que agreguemos algo o lo sometemos a las reflexiones que seguramente muchos de ustedes tendrán para enriquecer esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por tu brillante, exhaustiva y completa intervención sobre un tema que muchos de nosotros trabajamos con asiduidad, que nos preocupa y que en el tiempo en que estamos tiene una especial relevancia. Hace unos años, la comisaria de Justicia e Interior de la Unión Europea, después de hacer algunos comentarios sobre la situación del funcionamiento de los entes y servicios públicos en la Unión, decía que las 3 causas de corrupción más frecuentes eran por este orden: contratos, urbanismo y financiación de los partidos políticos. Y es un tema, además con la pandemia, que se ha puesto sobre la mesa y que hace referencia a todos estos temas que brillantemente has tratado en relación con la motivación de las actuaciones, la transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Como es costumbre, entonces ahora vamos a dar la palabra a las personas que quieran intervenir. Lo que tienen que hacer es marcar en la manita, levantar la manita y, bueno, pues yo de inmediato le doy la palabra con la idea de terminar, como siempre solemos hacer, a las 7:30, es decir, de manera que el seminario tenga 1 hora de duración y que podamos cumplir con los horarios que tenemos establecidos. Por lo tanto, veo que Jaime Pintos pide la palabra y luego Juan Morel. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días ahí en el otro lado del charco. Un placer ver tantas caras familiares, amigas, queridas, añoradas. Esperemos que vengan tiempos mejores para todos. Felicitar a la profesora Graciela y, por supuesto, como no, al grupo de investigación del profesor
del maestro Arana, que bueno, pues ya tantos años, ¿verdad?, lleva desde la Universidad de La Coruña y a todo su equipo. He pedido la palabra porque efectivamente se ha aumentado varias veces la contratación pública y más que nada quiero hacer una visión que ojalá sea, no me gustaría estar más equivocado de lo que voy a decir ahora, pero probablemente y desgraciadamente en los próximos años, no sé, en el próximo quinquenio, veamos casos de corrupción que superen lo que, verdad, hasta ahora entendíamos como casos máximos de corrupción, precisamente fruto de esa pandemia. Y digo que, insisto, ojalá esté equivocado, ¿no? Pero en contratación pública todavía hay muchas cosas y muchas incógnitas sobre las compras que se han llevado a cabo para atender todas las necesidades sanitarias de la población. Y bueno, pues, en fin, es como, no sé, como un vaticinio, una bola de cristal, como queramos decirlo, pero efectivamente es algo que está ahí y si aquí en España hemos conocido grandísimos casos de corrupción, probablemente los que vengan en un futuro y se acaben destapando sean incluso todavía mayores. Quiero poner solo un ejemplo y ya termino. A nivel europeo, por ejemplo, todavía no se conocen los contratos con las farmacéuticas, es decir, todavía no son públicos, lo cual es algo totalmente anodino, pero es tan anodino que además no es que incumpla las normativas nacionales, es que incumple las propias normas de contratación internas de la Unión Europea. Es decir, estas contrataciones no se han llevado a cabo conforme a las reglas de funcionamiento de las instituciones europeas. Pero luego hay muchísimas más sombras sobre ello, ¿no? Como ese borrado de todos los mensajes de la presidenta de la comisión con los directivos de una de las farmacéuticas, en este caso Pfizer, y un largo etcétera que evidentemente se nos escapa, ¿no?, como ciudadanos y humildes servidores. Y esta era una reflexión que quería hacer precisamente en base a esto. E insisto, como empecé, ojalá Dios quiera que esté equivocado, pero en fin, el tiempo dirá si es así o no, nada más. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Me provoca una muy breve reflexión y gracias por tu intervención. Y es que justamente cuando estamos hablando de regímenes de excepción, como es en este caso por producto de la pandemia, es cuanto más se tienen que fortalecer los controles para evitar justamente estos desvíos a los que tú estás haciendo referencia. Entonces, no solo los controles de la propia administración, sino también el control social, que es tan importante a los efectos justamente de evitar los desvíos en materia de contratación, ¿no? Así es. Profesor Morel, tienes la palabra. Gracias, maestro. Gracias, maestro Jaime. Una pregunta que no quiero desaprovechar la oportunidad con la doctora Graciela para realizar. O sea, son dos preguntas. La primera sería que cómo ve ella el intercambio que hacen la sociedad civil y la administración en materia de combate a la corrupción y qué tan efectivo ha sido la Convención Interamericana contra la Corrupción en el combate de esta situación, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Juan. Realmente el intercambio entre la sociedad civil y la administración creo que es bien importante. El conocimiento que tenga la sociedad civil de lo que está haciendo la administración en toda la materia, no solamente en materia de contratación, sino en general, la intervención de la administración hace que no solo que la administración se sienta vigilada, sino que la consulta a la sociedad permite conocer cuáles son las expectativas de la sociedad, cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar que tiene la propia administración. Entonces, ese intercambio entre la sociedad civil y la administración resulta clave, a mi modo de ver, en este combate a la corrupción. Y entre nosotros, como explicaba, la Convención Interamericana ha tenido mucha importancia en lo que es la actividad preventiva, porque se han dictado verdaderos códigos de ética pública,
se han tipificado delitos que tienen que ver con esto, se han tipificado sanciones, digo, más bien faltas para poder ser sancionadas cuando hay desvíos, y sin embargo los eventos de corrupción siguen ocurriendo, graves eventos de corrupción. Entonces, yo soy de la idea de que nos falta mucho todavía para cambiar esa cultura del funcionario público de todo nivel, desde los jerarcas máximos hasta los niveles más bajos, de la cultura del deber, de la cultura del servicio a la sociedad y no del servicio personal o del beneficio personal. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la doctora Raquel Carballo, luego el profesor Raúl Canosa y Carlos Alberto Pérez a continuación. Adelante, Raquel. Muchas gracias, senhor professor. Muchas gracias, senhora professora. Não falo castelhano, vou falar devagarinho. Queria perguntar-lhe se acha que a recente diretiva europeia sobre a proteção de denunciantes, que foi transposta, pelo menos em Portugal já foi transposta, e que tem como primeira matéria a violação do direito da União Europeia relativa à contratação pública, se acha que esta figura da proteção do denunciante pode ser um instrumento valioso para consolidar a boa administração, uma vez que a maior parte das entidades adjudicantes, pelo menos em Portugal, são entidades administrativas. Muito obrigada. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la pregunta. Realmente creo que sí, que es un paso más proteger la identidad del denunciante, le permite a él efectuar una denuncia sin temor a represalia. Y lamentablemente, yo no quiero colocarme en una postura de temor a la mafia. Creo que todavía no estamos en ese escenario, pero creo que sí que hay que proteger al denunciante justamente para asegurarle la mayor de las certezas de que su condición, de que su identidad no va a ser revelada y por tanto permitirle una mayor libertad, sobre todo cuando está sometido a jerarquía, ¿no? Es decir, en la medida de que está sometido a jerarquía puede tener temor a la represalia del punto de vista de la acción sancionatoria que eventualmente pueda eventualmente recaer sobre él, ¿no? Muchas gracias, profesor Raúl Canosa. Adelante. No te escuchamos, tienes que darle al micrófono. Ahora. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias también a la ponente por la excelente intervención que ha tenido, muy realmente excelente. Claro, yo cuando oía escuchar a la ponente y también las intervenciones, me acordaba de aquello del poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, esta mirada escéptica a que acaso es imposible evitar la corrupción mientras haya poder. No quiero sostener posturas anarquistas, no se trata de eso, ciertamente, pero parece que tenemos que lidiar con la corrupción y, por lo tanto, las medidas de orden penal, de orden preventivo, son importantísimas. Como constitucionalista, me interesa sobre todo la concepción de la lucha contra la corrupción o la mirada de esa lucha contra la corrupción desde la óptica de los derechos humanos o los derechos fundamentales. La ponente se ha referido al derecho humano a la no corrupción. Parece una posición ciertamente ambiciosa. También es muy ambiciosa la posición del profesor Rodríguez Arana en su libro magnífico sobre el derecho a la buena administración. Parece que el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sí da un sustento en el plano subjetivo, lo que no da, me parece, el artículo 103, también citado de la Constitución española, que describe cómo tiene que ser la administración, pero que no reconoce titularidades subjetivas, no en ese precepto, aunque luego la legislación administrativa
pueda, y lo hace ciertamente, establecer esas titularidades subjetivas que permiten al administrado reaccionar frente a la arbitrariedad del poder y eventualmente también frente a una arbitrariedad dirigida a obtener un beneficio indebido, como bien ha descrito la ponente citando a un autor también conocido. Pues bien, parece que el artículo 41 es una modesta aproximación, modesta entre comillas, porque seguramente no recoge todas las posiciones subjetivas que eventualmente podían imaginarse. Ha mencionado otra, el derecho a la consulta, por ejemplo, o la posibilidad de que los ciudadanos sean consultados. Ese es el camino que me parece que tenemos que seguir recorriendo. Y desde luego el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, cuya novedad resaltó el profesor Rodríguez Arana en su momento, pues es un paso sin duda en la buena dirección. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, Raúl, por su intervención. Realmente entiendo que la ductilidad de la categoría de la buena administración nos permite ampliar los contenidos del artículo 41 y a través de la legislación, como usted bien señala, adjudicar derechos. Esto del derecho a la no corrupción que mi querida amiga Ivanega refiere, entiendo que es ambicioso, pero que es totalmente atinado. Y realmente en la medida en que promovemos la buena administración, cuando hay mala administración, el correlativo del derecho tiene que ser el deber. Y el deber de las administraciones de funcionar bien y de servir genera el derecho del otro lado de que eso se haga bien, ¿no? Muy bien. Doctor Alberto Pérez Cuevas, doctor Gabriel Astarloa y doctor Miguel Pechuti para terminar. Adelante. Muchas gracias, querido profesor Rodríguez Arana. Es un gusto siempre coincidir en la Universidad Panamericana y ahora aquí. Y por supuesto también escuchar pues estas intervenciones. A mí me ha llamado mucho la atención y hago ahí un pequeño comentario sobre unas breves reflexiones y luego una pregunta sobre el derecho humano fundamental a la no corrupción y la corrupción como un atentado al Estado de Derecho y al orden constitucional. Y quizá en esta cuestión de síntesis también como constitucionalista, el combate a la corrupción a través de de la buena administración. Me parece que hay mucho que reflexionar en ese entorno y también en el contexto del poder deber. Al final de cuentas, el principio de legalidad a secas. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le compete y no, va más allá. Tiene que ver con esa naturaleza del deber, de la naturaleza de la creación del Estado, de la naturaleza de la creación del derecho para el servicio de las personas y no al revés. Y hoy Estado y derecho parecen definir a las personas y parecen definir lo que es correcto cuando son ficciones jurídicas creadas por el propio ser humano. Me parece también, y me gustaría escuchar, quizá en los propios modelos de combate a la corrupción es que muchos se han centrado más o bien en la prevención o bien en la sanción. Y falta el contexto de aplicación, de la practicidad concreta y permanente y continua de la aplicación del propio derecho, de la buena administración, del gobierno. Y me parece que también en esto tendría que haber un contexto holístico. Me gustaría escuchar porque además quizá habría que repensar también en la teoría clásica. Todo lo enfocamos un poco más en este contexto en la administración pública, pero también hay corrupción legislativa y también hay corrupción judicial. Y ahora un tópico que genera debate porque los órganos constitucionales autónomos son poderes autónomos como tal, o seguimos en la clásica teoría de los tres poderes de Montesquieu. Bueno, lo dejo ahí con un contexto que vale la pena pensarlo en un contexto general, porque en el caso mexicano, el Sistema Nacional Anticorrupción nace como un contexto punitivo, pensando que todos los servidores públicos son corruptos y que hay que sancionarlos. No hay un aspecto preventivo, no hay un aspecto formativo, digo, sí lo hay, pero muy general. Y luego nos da esto, y con esto concluyo, el tema de la pandemia, o una cuestión grave que está establecida en la propia Constitución, en la ley, que marca como el contexto de licitación en la contratación pública como una base sustancial y la adjudicación directa como una excepción. Y resulta que ahora con la pandemia, al menos en México, 96% de los contratos se han hecho por adjudicación directa. Eso no sería problema si se justifica, pero hay sobrecostes
pero hay contratos a familiares, amigos y conocidos. Ok, hay excepción, pero no hay excepción a los principios. Economía, transparencia, eficiencia, eficacia, honestidad, no cambian aunque haya pandemia o no haya pandemia. Me gustaría escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias. Yo creo totalmente de acuerdo con tus reflexiones, fundamentalmente como que parece que hay un tema de prevención y un tema de represión que de alguna manera no logran empatar. Por eso yo decía que a pesar de los códigos de ética que se han aprobado a nivel reglamentario, pero después a nivel legislativo, recogiendo normas incluso de valor y fuerza superior, constitucional y supraconstitucional, en la aplicación, como tú muy bien decías, no surten efecto, porque no son bien aplicados, porque el aplicador no lo sabe aplicar, o porque hay precisamente discriminación en la aplicación, porque creo que lo que no hay es cultura de combate a la corrupción. Y eso es lo que en el medio, me parece, de la actividad preventiva y de la actividad represiva está faltando. La cultura del combate a la corrupción, que impediría que excepciones que hoy son la regla por la circunstancia que estamos viviendo, no se transformen en beneficiar a un amigo, a un pariente o comprar mucho más de lo que se necesita. Muchas gracias. Doctor Gabriel Astarloa. Bueno, un gusto encontrarnos aquí. Ha sido una feliz decisión para mí invertir este rato en el medio de la jornada de trabajo, en la función pública, para escuchar las reflexiones de Graciela. Así que diría paradójicamente que ha sido una decisión de buena administración emplear este tiempo en participar de este encuentro, sobre todo donde Graciela nos hace un recorrido como muy completo de toda la temática que tiene que ver con el tema. Es verdad que la música suena a veces distinta, pero aún en nuestros propios países, y la veo a Graciela y estamos charco de por medio, bueno, no, digamos, tengo como sensación de que a veces nuestra música no suena tan bien como me parece que suena del otro lado del charco, a pesar de que Graciela, con bastante enojo y severidad, dice que también desentonan allí, pero bueno, son miradas distintas en términos relativos. No, pero mi pregunta sería, teniendo en cuenta lo que tú decías al final, Graciela, de que en estas dos fases, de que para incrementar y para mejorar la cultura jurídica es particularmente importante reforzar la faz represiva. Ahí te invitaba un poco a que puedas hacernos una reflexión sobre cómo ves tú el funcionamiento de los poderes judiciales o del poder judicial en este aspecto, porque uno a veces ve que de un lado los procesos son muy lentos y no avanzan, y entonces, bueno, pasan años y años y años y las causas no avanzan. Parecería que el problema es una excesiva morosidad, pero a veces nos encontramos con otras causas muy sonadas que a quienes nos preocupa este tema vemos con muy buenos ojos con qué virulencia, con qué fuerza se avanza, y bueno, y esto nos parece como que es una bisagra, es un antes y un después, y después por ahí las noticias son que las causas tenían algún vicio, y entonces es como que todo ese avance que parecía como muy importante terminan dando una vuelta atrás, y quien parecía prima facie, no sé, culpable o que estaba en la picota, se reivindica, y aquel que había liderado una iniciativa tan importante desde el punto de vista judicial en estas causas termina siendo el cuestionado, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo el mal o buen funcionamiento del Poder Judicial ayuda o no ayuda en este tema? Sí, muy importante, Gabriel, tu intervención, que mucho agradezco por tus conceptos hacia mí y además por esta última reflexión que realmente es muy importante. Yo le tengo mucha confianza a nuestro Poder Judicial. Nosotros hemos obtenido condenas al más alto nivel de las figuras públicas, como lo relaté con algunos ejemplos.
Y eso se ha logrado gracias a nuestra justicia penal, al nuevo código penal, que yo no soy penalista, pero por lo menos advierto que ha agilitado, aunque sea el procedimiento penal, lo que todavía me parece que para el nivel represivo que yo estoy sosteniendo en este momento, dado el estado de la cultura nuestra que está muy en pañales todavía, es el procedimiento administrativo y el contencioso administrativo, ¿no? Digamos, esos eventos de corrupción que no terminan en la comisión de un delito, sino simplemente de faltas administrativas, allí soy mucho más escéptica en esta herramienta represiva, porque los tiempos son eternos, del punto de vista de las normas y del punto de vista de la aplicación. En nuestro país, por lo menos, se requiere una reforma que debe provenir de la propia Constitución para que estos procedimientos administrativos y contenciosos administrativos cambien notoriamente y que entonces la herramienta represiva, en definitiva, sea con respeto de los derechos, pero sea eficaz, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Tenemos ya para terminar Miguel Pechuti y Manuel Asensio. Adelante. No voy a hacer preguntas, porque después Graciela me puede retar si la pregunta es inadecuada. Entonces, lo único que voy a hacer es decirle que nos sentimos muy orgullosamente representados por ella, y que, como siempre, uno está acostumbrado a escucharla y no valora, sino en este tipo de eventos, lo que realmente tiene cotidianamente. Y en esto miro a Cristina también, o a Felipe, que andaban por ahí, que son un regalo que tenemos todos los uruguayos. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Dos cosas que me tomo el atrevimiento de tomar como reflexiones. La primera, a partir de lo que decía Graciela, la importancia de la motivación como clave para lucha contra la corrupción. Yo creo que no hay una verdadera estrategia de lucha a la corrupción si no existe una revalorización de la motivación como elemento esencial de la actividad administrativa. Porque siempre pongo el ejemplo de que se habla mucho de transparencia y podemos ver un vaso de cristal, pero si le pongo Coca-Cola adentro, no tengo transparencia. Entonces, esa atadura, como decía Casañe, o como acostumbras decir Casañe, la diferencia entre la voluntad procedimental y la voluntad humana en la formación de la actividad administrativa, solo puede ser controlada en la medida en que esa ligazón esté expuesta, esté desnuda en la actividad administrativa. Y entonces la rigurosidad de los tribunales en el control de la motivación de los actos me parece que es un eje central. Y a partir de esto ato con lo otro que resaltaba Graciela, la importancia de nuestro recientemente aprobado Código de Ética Pública, que coloca la motivación como un deber ético, pero además que coloca a la falta de motivación, a mi juicio, como consecuencia de la infracción jurídica de falta de motivación en una falta administrativa. Con lo cual, el código ha revalorizado este factor de transparencia que me parece esencial poner de manifiesto. No me voy a extender porque después tenemos otros problemas en la Constitución. Yo creo que la ley nos puede extender muchas manos con esto. La Constitución uruguaya nos consagra el interés legítimo y hasta ahora hemos visualizado a la buena administración más asociada con el interés legítimo, con ese interés reflejo que tenemos los habitantes, que con un verdadero derecho. Yo creo que esta aproximación a la idea del derecho y que la propia norma atributiva, como la ley, establezca el derecho a la buena administración o lo vaya reconociendo en sus manifestaciones como el derecho a una decisión motivada, nos va a ir haciendo superar estas distinciones que la Constitución por ahí nos pone en un brete a veces. Así que muchas gracias, Graciela, y no te pregunto nada. Gracias. Bueno, Manuel Asensio, y ya terminamos. Sí. Adelante. Profesor Rodríguez Arana, buenos días. Buenas tardes por aquí en el hemisferio sur con todos. Profesor Rocco, gracias por la ponencia. Es una reflexión antes que una pregunta. Comulgo, suscribo cada una de las
pautas que nos ha dado, definiciones de las que por lo menos yo he tomado nota y sé que otros en la sala. En el caso peruano, en forma telegráfica le comento, hay un problema con las normas respecto al derecho a la buena administración. No se le reconoce en forma expresa. Sin embargo, ha habido un ejercicio legítimo por parte del Tribunal Constitucional en por lo menos dejar constancia que existe, ¿no? Creo que no pasa de un párrafo sobre esa partida de nacimiento. A renglón seguido tenemos entidades, como sucede con Indecopi, el profesor Rodríguez Aranas y otros en la sala conocen esta pseudo agencia de competencia, en la que se vislumbra vicios de quiebre de imparcialidad, ¿no? Entonces, en un caso concreto, si un vocal del Indecopi, un vocal que trabaja para la administración pública, que tiene la lealtad constitucional de llevar a cabo su oficio, su labor de resolución en forma imparcial, no lo realiza, puede llevar al extremo de sacar una empresa del mercado o puede llevar al extremo, en un área, por lo menos aquí, para el caso peruano a nivel administrativo, declararla en concurso. Entonces, la reflexión que yo dejo es correcto, yo creo, y en la sala estamos convencidos de que existe un derecho a la buena administración, solamente que a veces los legisladores, por lo menos para el caso peruano, lo desconocen y terminan existiendo actos de poder, como está lamentablemente en experiencias propias 2022 y de antaño, diciendo, señor abogado, señor ciudadano, defienda usted este derecho ante el juez contencioso administrativo, porque por más que es grosero, por más que es evidente el quiebre de imparcialidad, por más que es totalmente notorio que hayan aplicado una norma o aplicado una norma derogada, hay quiebre del derecho a la buena administración, no tengo competencia para corregirlo. Se olvida de la nulidad de oficio, ¿no? Es todo. Muchas gracias en la sala. Sí, agradezco mucho tu intervención porque me da incluso la posibilidad de comentar que en nuestro derecho tenemos la dicha de que la buena administración sí está considerada a nivel constitucional y que permite la anulación de actos administrativos con efectos generales cuando el tribunal anula por razones de buena administración, por ser contrarias en interés de la regla de derecho o de la buena administración. Y allí está, aún en un digamos, marco jurídico que no contemple esta posibilidad, como nosotros lo tenemos contemplado en el artículo 311 de la Constitución, entiendo que el principio general de derecho de buena administración es un principio general, y por tanto es regla de derecho aunque no esté escrito. Como decía hoy, como dice Oriú, no necesita valer, porque los principios justamente valen aún sin texto, ¿verdad? Entiendo que es un principio general de derecho que es regla como tal, incluso para nosotros de acuerdo a nuestro marco jurídico, pero también es un mandato de optimización, por lo menos lograr acercarnos en la mayor medida posible a ese estado de perfección de que hablaba Del Piazzo, ¿no? Yo creo que aun cuando no tengamos en la Constitución consagrado en forma expresa el principio, el mismo es inherente a la personalidad humana. Muy bien, muchas gracias, Graciela. Llega el momento ya de terminar el seminario de este mes de marzo. Anuncio que el siguiente será el día 11 de abril y correrá a cargo del profesor colombiano William Zambrano Cetina, donde nos hablará sobre los consejos de Estado, la función consultiva, con especial referencia a la participación normativa. Muchas gracias a Jennifer Sánchez, a la doctora Jennifer Sánchez, por ayudarnos a que este seminario lleve a buen puerto, por la buena administración del seminario, que se le debe a ella especialmente. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Este es un tema que nos daría, ¿verdad?, para estar bastantes horas charlando y comentando, porque se extiende a toda la materia del derecho y de la ciencia administrativa y en fin, como ha salido mucho el tema de los contratos, al final también todos sabemos y somos conscientes de que se juega la buena administración en que
los funcionarios y los servidores públicos en las cosas pequeñas, ordinarias de la gestión, sean capaces de, por ejemplo, preparar unos buenos pliegos que sean claros, concisos, completos y concretos, que de alguna forma ya impidan, si es que hay terminologías abstractas y genéricas, que prolifere la posibilidad de que la administración tenga demasiadas posibilidades abiertas. Por eso, tantas veces la buena administración se ventila y se juega en estas cosas pequeñas que tanto tienen que ver, como aquí se ha dicho, con la formación de los funcionarios. Bueno, muchas gracias a todos. Algunos los voy a ver o algunas las vamos a ver en Mariñán en los próximos días, y para todos que tengan muy buenas semanas y hasta el mes de abril, si Dios quiere. Adiós a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias por esta posibilidad de compartir. Gracias, Gabriela. Ha sido un seminario fantástico. Muy interesante.